Creo que cada vez que uno prepara algo para poder compartir, es una gran responsabilidad. Agradezco a mi pastor, él no está aquí porque él tuvo un compromiso con su familia. Fueron a festejar el cumpleaños de su nieto allá en Campeche, entonces tuvieron que viajar hasta allá. Y él me dio este privilegio de poder compartir en esta mañana. Y quiero que realmente lo que Dios va a hablar en esta mañana pueda ser una gran bendición para tu vida, pueda ser de impacto a lo que Él ya ha estado haciendo durante todo este tiempo. Tal vez hay muchas personas que llevan poco tiempo en el Evangelio, digamos poco tiempo conociendo a Jesús. Habrá otras personas que ya llevan más tiempo, años, ¿no? Tal vez, pero como comentaba hace rato mi esposa, Dios es un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Y Él está hablando y Él está continuamente recordándonos, Él está continuamente atrayéndonos hacia Él con esos lazos de amor, con esa paciencia, con esa benignidad, ¿no? Con ese amor tan grande que yo no entiendo todavía al día de hoy. Cuando uno se empieza a meter en la palabra de Dios, se sumerge en las escrituras, es tan apasionante ver cómo toda la palabra de Dios está ligada, toda la palabra de Dios tiene una secuencia, está escrita por personas de muchas culturas, en muchos países, en diferentes tiempos de la historia, diferentes posiciones socioeconómicas inclusive. Y sin embargo, cuando tú lees la Biblia y tú quieres encontrar algo dentro de ella y quieres de alguna manera recibir revelación, siempre hay una revelación, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo fresco, aún del mismo pasaje que tú hayas leído. No sé si te ha pasado, hay pasajes que ya no sabemos de memoria y los lees en ciertos momentos y según el momento y según el tiempo en el que el Espíritu Santo quiere hablar algo, Dios te dice algo acertado, algo preciso, algo conciso respecto a lo que está pasando en tu vida en ese momento. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso la palabra de Dios es viva y está viva. ¿Y saben qué? Algo que me llama la atención, decía Jesús, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muchas de las cosas que tú hoy vemos que pudiesen llegar a pasar, que pudiesen llegar a ser destruidas, van a pasar, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y es esa palabra que está en nosotros, que hace que nosotros podamos vivir una vida plena en el cristianismo el día de hoy. Es esa convicción que viene de parte de Dios, esa voz que viene de parte de Dios, que constantemente nos habla y nos dice, y nos instruye, y nos encamina, y nos trae luz, que hace que tú y yo podamos estar firmes en medio de las circunstancias adversas. Es esa palabra que Dios habla en medio de las circunstancias difíciles, pero aún en medio de la tormenta, que es capaz de hacer que nosotros podamos tener vista en medio de la oscuridad. Es esa palabra de Dios que da a cada uno de los que estamos aquí, nos da la capacidad de poder ser felices en medio de la escasez. Es esa palabra de Dios que nos da la capacidad de ser fuertes en medio de la debilidad. Es esa palabra de Dios que nos da la capacidad de poder estar aquí a pesar de las pruebas que tenemos, a pesar de las vicisitudes que pasamos día con día, y sin embargo podemos decir, yo estoy bien. Y no lo decimos por presunción, no lo decimos porque estamos en una religión X o estamos siguiendo o estamos haciendo proselitismo. Lo estamos diciendo porque estamos viviendo una palabra real. Una palabra que da vida, una palabra que transforma, que trae en nosotros un sello y que trae en nosotros una convicción total y completa de lo que somos y de lo que hemos de ser. Amén. Y es esa palabra, esa bendita palabra que es como ese potente golpe que viene a nuestras vidas y que desecha y destruye todo aquello que nos estorba, que en esta mañana Dios va a hacer algo en tu vida.
Dios va a traer algo nuevo en tu vida. Dios va a restaurar algo nuevo en tu vida, porque además de que esa palabra tiene poder de penetrar, tiene poder de transformar, tiene el poder de renovar, tiene el poder de hacer que las cosas que fueron destruidas y destrozadas vuelvan a ser restauradas a su condición original como fueron creadas. ¿No te da gusto? Dios va a hacer algo especial en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Dios está haciendo algo especial en esta mañana, amén. Él es bueno. Él es bueno. Espero que aquí me trate bien el proyector. Y he titulado esta enseñanza, esta prédica, este mensaje, de esclavitud a libertad. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, cada uno de los que estamos aquí. Hemos experimentado algo sobrenatural, algo fuera de lo real. Cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado algo que no todos, desafortunadamente, han experimentado, que es el poder pasar de la muerte a la vida. Pero también muchos de nosotros, o mejor dicho, todos los que estamos aquí hemos pasado de un estado de esclavitud a un estado de libertad. Ahora, eso es una verdad, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero la pregunta aquí no es si tú ya sabes que has pasado de muerte a vida o si has pasado de esclavitud a libertad. La pregunta en esta mañana es, ¿te sientes libre? ¿Te sientes vivo? ¿Sabes que hay vida en tu ser que está ajena a ti completamente? ¿Sabes que hay una libertad a la cual tú fuiste llamado, que a lo mejor muchas veces nosotros como que quedamos por default, ¿no? Que la tenemos. Pero cuando nos ponemos a pensar en las cosas sencillas, cotidianas, normales de la vida, y nos ponemos a pensar cómo es posible que nosotros podamos respirar, cómo es posible que nosotros podamos tomar del aire que Dios nos da, que no nos pertenece, sin embargo lo respiramos. ¿Cómo es posible que tú y yo podamos levantarnos cada mañana, cada día, despertar, tener vista, caminar, andar, hablar, y no lo merecemos? Y no lo merecemos. Ninguno de los que estamos aquí merecemos lo que tenemos. Ninguno. Quiero que me acompañes a leer esta palabra. En Efesios 2, 1, 8, 10 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Pero, escucha bien, pero Dios, quien es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, porque somos hechura suya. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la realidad de nuestras vidas. Eso es lo que somos. Fuimos tomados, fuimos comprados con un precio alto y aquí estamos. Amén. Y yo creo que cada vez que tú leas la palabra de Dios, cada vez que tú tengas oportunidad de hacer algo, acuérdate muy bien que tú estás parado donde estás parado por la bendita gracia de Dios. Que tú estás donde estás, en tu trabajo, en tu negocio, en tu profesión, en tu caminar, en tu andar. Estás parado donde debes de estar parado, única y exclusivamente porque hay algo en el aire que se llama gracia de Dios y que transpiramos y olemos todos los días y no merecemos. Amén. Es esa gracia de Dios que nos empuja.
¿Sí? ¿Por qué? Porque pecamos todos los días. Todos los días cometemos errores. Todos los días fallamos. Todos los días pecamos. Pero hay algo que se interpone entre nuestro pecado y Dios que se llama gracia. Y que nos da la capacidad y nos da la oportunidad de poder pedir perdón y poder restaurar las cosas. Esa gracia que tú y yo vivimos día con día, es una gracia que ha superado toda la bendición en todas las épocas, en todas las edades, desde que fue el origen del hombre. No hay cosa más grande que se nos haya dado a cada uno de nosotros que sea la gracia de Dios. Por eso un canto decía, gracia admirable, gracia majestuosa. ¿Por qué? Porque la gozamos, la disfrutamos, la tenemos sin merecerla, sin pedirla. ¿Por qué? Porque nos llega por default, nos llega porque Dios nos las da por su infinito amor. Su amor de Dios se muestra con nosotros a través de su gracia, cada día, cada día. No importa quién seas, no importa cómo pienses, no importa dónde vayas, aun si no eres cristiano, la gracia de Dios te acompaña. ¿Sabes por qué? Porque si la gracia de Dios no estuviera en este día, la ira de Dios se encendería contra nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Por qué? Por medio de la gracia, por medio de esa gracia abundante que todos en este mundo disfrutamos. Hasta la creación misma disfruta de la gracia de Dios. Ninguno de los que estamos aquí en la creación es ajeno a la gracia de Dios. La gracia de Dios se derramó. La gracia de Dios se derrochó abundantemente. Vivimos en la dispensación de la gracia hoy en día. Mientras el pecado está abundando, mientras el pecado está creciendo, mientras las dificultades y las adversidades en el mundo están creciendo y los conflictos cada vez son peores y el hombre cada vez se hace más depravado y más perverso, la gracia está creciendo, amén. La gracia crece y por eso tú y yo estamos aquí y por eso tú y yo tenemos la oportunidad de poder vencer a través y en medio de este mundo, porque tenemos la gracia, esa gracia admirable, amén. Pero hay una realidad, tú y yo nacimos esclavos. Desgraciadamente tú y yo nacimos esclavos. Cuando llegamos a este mundo, nacimos esclavos no porque hayamos pecado, sino porque había un pecado original que entró por medio de Adán y eso nos condenó a cada uno de nosotros. Y no solamente nacimos esclavos, sino también vivíamos como esclavos. Vivíamos atados a una manera de vivir que nos ataba a nuestro pecado y obedecíamos a nuestro pecado por naturaleza. Todo lo que hacíamos era conforme a nuestro egoísmo, conforme a nuestro pecado, conforme a nuestros pensamientos. Lo único que queríamos satisfacer era nuestro egoísmo, ¿cierto? Antes de conocer a Jesús, lo único que nosotros pensábamos era en nosotros, en mí. No había Dios, no había trono. El que estaba en el trono sentado era yo. Yo ocupaba ese lugar. Era mi yo Carlos, ahí sentado. Y no solamente vivíamos, sino también estábamos imposibilitados para vivir una vida libre. Estábamos imposibilitados en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de mover. No podíamos movernos, no podíamos pensar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el pecado nos estaba atando, nos estaba cegando cada día más. Pero te tengo muy buenas noticias. ¿Cuántos de aquí están ciegos hoy? ¿Cuántos de aquí ya pueden ver la gracia de Dios? ¿Cuántos de aquí pueden ver la misericordia de Dios? ¿Cuántos de aquí pueden entender que Dios ya los salvó? Entonces ya no estás muerto. Entonces ya estás vivo. Entonces ahora tú vives para un Dios. Ahora tú ya no eres un esclavo de la injusticia, ahora eres un esclavo de la justicia. Ahora el amo que te tenía atado, el amo que te tenía comprado, fue derrotado en la cruz. Y ahora tú tienes una plenitud de vida gracias a Él, gracias a ese gran sacrificio. Pero quiero que vayamos un poquito a la historia de nuestra libertad, ¿te parece? ¿Quieres que te platique un poco la palabra de Dios, cómo fue la historia de tu libertad? Vámonos al Salmo 85. Versículo 1, verso 13. Vean, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que vendría a ser en el Nuevo Testamento. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, a veces, no sé, mucha gente se complica y se pone
Se desanima porque lee cosas del Antiguo Testamento que no entiende, pero cuando tú lees el Antiguo Testamento y entiendes la esencia y los principios del Antiguo Testamento, no son más que la sombra de lo que vendría en el Nuevo Testamento. No son más que la verdad aplicada en la época de la ley y luego traspasada a la época de la gracia, ¿no? Pero vemos cómo todo tiene conexión. Miren, dice el salmista: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo su enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restábranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará de su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos podrán por su camino. ¡Wow! ¡Qué palabra! Esta palabra se habló hace miles de años y hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Es el clamor del salmista diciendo que tu pueblo, Sión, nosotros, la iglesia, nosotros somos Sión espiritual. Señor, haznos volver, haznos regresar de nuestra cautividad. Haz que volvamos de esa esclavitud en la que vivíamos y que ahora podamos disfrutar una libertad como nunca antes. Y esa libertad que podemos vivir y experimentar como nunca antes la trae el Espíritu Santo, la trae Dios, la trae Jesús. Hoy mismo, tú y yo la estamos experimentando en este día. Lo que está escrito, lo que se dijo en el Antiguo Testamento, todo, cada una de esas palabras será cumplida y se están cumpliendo día con día. Amén. Entonces yo me puedo regocijar porque aquí lo que estaba clamando David hoy es una realidad de mi vida, en mi vida. Lo fue también en el pueblo de Israel cuando ellos regresaron del cautiverio, pero en lo espiritual ya es una realidad de mi vida. Amén. Y sabes que eso nadie me lo va a quitar. La libertad a la que tú fuiste llamado es algo que nadie te puede quitar, porque tú no la obtuviste por tu propia cuenta. Amén. Si tú hubieras hecho algo para obtener tu libertad, entonces alguien sí te la podría quitar, pero como no hiciste nada y no vas a poder hacer nada, no porque no quieras, porque no puedes. Por eso Dios, en su infinito amor, en su gracia, nos da la libertad. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Bien. Hace rato, sin saberlo, estábamos cantando este canto, ¿se acuerdan? Pero fíjense, les voy a traer una nueva revelación. Dice este canto: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Quiero mostrarte una traducción un poquito más moderna de esto. Y quiero aclarar algo. Cuando el salmista está hablando de esto, en realidad está hablando en tiempo presente en su época. ¿Qué significa esto? Que la cautividad ya había pasado, ya había regresado de Babilonia. Y dice: cuando Jehová hiciere volver, cuando el Señor hizo renacer a Sión, pero no lo están viendo ustedes, lo voy a poner aquí. ¿Sí era? Perdón. Cuando el Señor hizo renacer a Sión,
Creíamos estar soñando. Entonces nuestra boca se llenó de sonrisas y nuestra lengua de canciones. Los otros pueblos decían: el Señor ha hecho maravillas por ellos. El Señor ha hecho maravillas por nosotros y estamos alegres. Señor, haznos renacer como en los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre cantos o cánticos. Al ir va llorando el que lleva la semilla, pero volverá entre cantos trayendo sus gavillas. Esto ya es una palabra que se cumplió en medio de nosotros. En medio de nosotros esta palabra ya está. Tú y yo éramos cautivos, tú y yo éramos esclavos. Y el día que te entregaste a Jesús, el día que tú le dijiste a Jesús que entregabas tu vida a Él, en ese día tu esclavitud terminó. Ese día pudiste haber dicho: Señor, grandes cosas has hecho en mí. Y ese día que tú te arrepentiste, mucha gente vio en ti y dijo: wow, ¿qué está pasando en tu vida? Porque grandes cosas Dios está haciendo en tu vida. En mi vida, cuando Jesús cambió mi vida, cuando Jesús vino a mí, cuando yo entendí que era Jesús, mucha gente se acercó y me dijo: oye, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Por qué estás cambiando tanto? ¿Por qué eres tan diferente? Porque Dios me ha hecho libre. Simple y sencillamente porque Dios me hizo libre. Y ahora puedo vivir de esa libertad y puedo estar aquí y podemos estar juntos. Pero no solamente dice la palabra eso, sino creíamos estar soñando. No me la creía. Cuando yo nací de nuevo no me la creía. Pensaba que estaba soñando. Pensaba que vivir en libertad era un sueño, pero no era un sueño, era una realidad. Hace muchos años escuché en un programa de televisión. ¿Ustedes se acuerdan del periodista de Jacobo Zabludowski? ¿Se acuerdan de él? Este hombre le tocó entrevistar varias veces al primer ministro de Israel. Fue cuando bueno, siempre ha habido conflictos de guerra y pelea. Y en ese tiempo que él estaba, le preguntó al primer ministro de Israel, le hizo una pregunta muy interesante que aún yo me recuerdo. Le dijo: primer ministro, ¿usted cree en los milagros? Y este hombre dio una respuesta que me impactó. ¿Sabes cuál fue la respuesta? El que vive en Israel hoy en día, en aquel tiempo, y no cree en los milagros, no es una persona realista. El que vive aquí hoy en día y viene a Renovación y no cree en los milagros, no es una persona realista. ¿Sabes por qué? Porque yo veo milagros en mi vida cada día. Simplemente estoy aquí. Ese es un milagro. Mi corazón está latiendo. Tengo sustento, tengo comida. Los tengo ustedes. El cristiano que vive hoy en día y no cree en los milagros no es una persona realista. Si tú estás abstemio de creer en las cosas maravillosas y grandiosas que Dios hace, no eres una persona realista. Usted a tu alrededor, cada uno de los que estamos aquí somos personas en proceso de restauración, en proceso de cambio, ¿cierto? Cada uno de los que estamos aquí, lo voy a decir y se va a ir muy feo, tenemos cola que nos pise. Cada uno de los que estamos aquí no somos capaces de agarrar la piedra y lanzarla. Cada uno de los que estamos aquí, lo único que tenemos, lo único con lo que contamos es con la bendita gracia de Dios que nos hace caminar. Ahí estamos. Amén. Lo único que tú y yo tenemos el día de hoy que nos hace confiar, que nos hace estar firmes, que nos hace estar plenos, es que podemos disfrutar de la gracia de Dios, que nos da la oportunidad de vencer, que nos da la oportunidad de cambiar. Amén. Ahora, mira, quiero que escuchen esto es bien importante. Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, sin excepción, es más, podría decir que todos los que habitamos este planeta han recibido esto. Miren, acompáñame a leer Juan 1, 14, 17. Dice: y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y qué? Y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Escuche muy bien esto. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Yo no me había puesto a pensar en esta parte. Me escuché muy bien. De la plenitud, de la abundancia, de la riqueza, de la magnificencia, del poder abundante, del creador de todas las cosas, tomamos todos. ¡Wow! ¿No te da gusto? No está hablando en tiempo futuro, está hablando ahorita. Cada uno de los que estamos aquí presentes hemos tomado de su plenitud. Y no nada más eso, escucha bien. Hemos tomado gracia sobre gracia. ¡Wow! O sea, es gracia al cuadrado. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes el tamaño y el impacto de esta palabra que debe traer a nuestras vidas? Es simplemente que somos extraordinarios. Es simplemente que somos de otro mundo, de otro planeta. Es simplemente que lo que tenemos es más grandioso de lo que tú y yo podamos imaginarnos con nuestra mente tan finita. Porque si Dios nos dio gracia sobre gracia, entonces ya lo hicimos. Ya estamos del otro lado. Amén. Por eso cuando pasamos por esos tiempos difíciles, esos tiempos crudos, y nosotros no entendemos que Dios ya nos ha dado esa abundancia, y no nada más de su abundancia, sino nos ha dado gracia sobre gracia, de su plenitud nos dio. Entonces nosotros sí podemos entender: ¿sabes qué, Señor? Voy a pasar este trago, aunque sea temporal, no me importa, porque tengo todo. Porque tú ya me diste plenitud, de tu plenitud me diste a mí, y por eso estoy aquí. Amén. Wow, fíjate que esta palabra yo la había leído muchas veces, y bueno, pues sí, pues ahí está Juan hablando, y siempre que hablamos de Juan el Bautista, pues ya te imaginas todo con su disfraz acá de pieles, y no todo casi como un ermitaño, ¿no? Y de repente escucho estas palabras, digo: wow, ¿por qué no se me había revelado esto antes a mi vida? ¿Por qué no había escuchado yo esta revelación tan importante? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene sus revelaciones a su tiempo. Dios trae su revelación a su debido tiempo para manifestarse en nosotros, y con esa palabra traernos ánimo, levantarnos. Amén. Y hoy Dios quiere levantarte, hoy Dios quiere animarte, hoy Dios quiere decirte: ¿sabes qué? Yo ya derramé mi gracia sobre tu vida, y de mi plenitud ya tomaste. ¿Sabes por qué? Porque dio a su único hijo, y su único hijo fue dado por nosotros, y de su sangre recibimos el perdón, el lavado de nuestros pecados, y ahora tú y yo podemos vivir en completa y plena libertad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, le pregunta Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu poder? ¿Dónde está, muerte, que me hacías y que me encadenabas y que me esclavizabas? Esa esclavitud y ese poder ya no existe. Le fue quitado al diablo. Amén. Ya no existe. ¿Saben cuál es el problema? Que de repente se nos cruzan los cables y nuestros pensamientos se confunden. Y a veces cuando no tenemos esta verdad, o no tenemos clara esta verdad tan simple, tan sencilla, en vez de creer esta verdad, creemos en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos hacer o dejar de hacer. Y es entonces cuando la gracia pierde poder. ¿Sabes por qué? Porque la gracia no tiene poder en la fortaleza. La gracia tiene poder en la debilidad del hombre. La gracia tiene poder cuando tú menos capaz te sientes, cuando tú menos capacidad sientes que tienes. La gracia de Dios te fortalece, la gracia de Dios te levanta. Porque cuando tú eres débil, entonces eres fuerte. Amén. Y eso se lo dijo a Pablo. ¿Qué le hizo a Pablo el Señor? Le dio un aguijón, un mensajero de Satanás que le estuvo dando bofetadas. ¿Para qué? Para que no se hiciese tan orgulloso de lo que Dios estaba haciendo con su vida.
Y de repente por ahí Pablo declama, ¿no? Y yo he estado haciendo cosas más grandes que los demás, pero luego dice, pero no solamente yo, sino la gracia que está en mí es la que me ha llevado a hacer estas cosas. Ahora, fíjense qué importante es todo esto. Si la gracia de Dios nos fue dada a cada uno de nosotros en la misma manera, y no nada más se nos dio gracia, sino gracia sobre gracia, entonces ¿por qué nos sentimos a veces limitados? Entonces ¿por qué a veces sentimos que no vamos a poder salir de las circunstancias difíciles? ¿Por qué a veces nos sentimos solos? ¿Por qué a veces nos sentimos que no tenemos el poder para hacer que las cosas sucedan? ¿Sabes por qué? Porque te has descolgado de la gracia, te has soltado de la gracia. Y ese no es el problema de Dios, es nuestro problema. ¿Sabes dónde está? Aquí. Porque la gracia y la verdad vinieron para que tú y yo fuésemos libres aquí en nuestro pensamiento, aquí en lo que pensamos todos los días. Porque tú y yo somos lo que pensamos, te parezca o no te parezca. Lo que tú piensas, eso eres tú hoy. Si tú piensas que no estás bajo la gracia, no vas a estar bajo la gracia. Pero si tú piensas que Dios te ha dado de su abundancia de gracia y gracia sobre gracia, entonces vas a poder vencer en medio de la adversidad. No porque tengas el poder para hacerlo, sino porque Dios sí lo tiene. Amén. Porque Dios te va a ayudar, porque Él está confiando y tú estás confiando plenamente en Él, y Él va a dar te va a agarrar de tu mano y te va a llevar a donde Él tiene planeado hacerlo. Amén. Si nos estamos comunicando. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que ahora somos libres, pero ¿qué creen? Pero somos siervos de la justicia. Ay, pero pues ¿para qué tanto rollo, Carlos? ¿Por qué me dijiste que era esclavo y que ahora ya no soy esclavo? Pero ahora soy esclavo de la justicia. Pero te conviene. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres esclavo del pecado, el destino de tu esclavitud era la muerte, era la prisión, era la degeneración, era la falta de Dios. Pero ahora que Jesús te compró, que tú estás siendo comprado y ahora eres siervo de la justicia, el gran premio es que vas a tener la salvación de tu alma. El gran premio es que ya hoy, como dice la palabra de Dios, tú eres libre. ¿Libre para qué? ¿Para hacer lo que yo quiera? No, en ninguna manera. Eres libre para servir a Dios. Eres libre para buscarle. Eres libre. El velo se abrió y ahora tú puedes entrar en la presencia de Dios por medio de Jesucristo y puedes pedirle cara a cara lo que tú necesitas. Y puedes mostrarte cara a cara con Él. En el Antiguo Testamento no se podía porque no vivíamos por gracia, no vivían por gracia, vivían por la ley, bajo la ley, pero ahora vivimos bajo la gracia. Entonces, esa gracia que te permite a ti y a mí entrar a la presencia de Dios sin merecerlo, la tenemos. La tenemos. Amén. Miren, ¿qué dice Romanos 6, 16, 18? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero dice, fíjense, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de ¿qué? De la justicia. Amén. Okay, vamos a ser siervos de la justicia, pero miren, a mí lo que me llama la atención cuando dice habéis obedecido de corazón. ¿Sí? ¿Cuándo has visto un esclavo que obedece de corazón? Pues nadie, ¿verdad? Porque pues siempre o trae los grillos, trae las cadenas, siempre está la opresión, el maltrato. Pues nadie lo hace de buen corazón. Pero ahora que nosotros somos siervos de la justicia, sabemos que somos siervos porque de alguna manera alguien pagó un precio muy grande para que nosotros tuviésemos esa libertad. Y esa libertad es en su justicia, en la justicia que es por medio de Jesús. Amén. ¿Todos estamos? ¿Se está entendiendo? Bien. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que somos hijos de Dios, somos llamados para servir la justicia de Dios. Somos llamados para servir a aquel que nos dio la capacidad de poder realmente ser libres. Somos llamados a servir. Y esa palabra de servir, ¿qué significa? Cuando una persona sirve a otra,
significa que hace que el otro sea su ¿qué? Su amo, ¿no? Hace que sea su dueño. Entonces, cuando tú eres siervo de la justicia, significa que ahora tu dueño es la justicia representada por Dios. Entonces, si ahora tú eres hijo de la justicia, entonces, y siervo de la justicia, entonces tú y yo obedeceremos para que esa justicia pueda resplandecer, para que la justicia y la paz se puedan besar, para que la justicia y la verdad puedan florecer. Tú y yo tenemos que apropiarnos de esta libertad. Todos somos libres, todos, cada uno de los que estamos aquí. Y a veces a mí me llega como que esa confrontación en mis pensamientos de: Señor, ¿por qué si soy libre? ¿Por qué si tengo de la plenitud de tu gracia y gracia sobre gracia? ¿Por qué hay veces que no estoy en plenitud contigo? ¿Por qué a veces fallo, Señor? ¿Por qué a veces caigo? ¿Por qué a veces no estoy como debería de estar? Y hay una respuesta. ¿Sabes cuál es la respuesta? Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la respuesta. Bástate. Si tú no te estás bastando de esa gracia sobre gracia, de esa plenitud, entonces no la vas a hacer. Discúlpame, hermano, no la vas a hacer. Te va a costar trabajo que tus hijos regresen. Te va a costar trabajo que tu esposo venga aquí a la iglesia, o que tu esposa venga aquí a la iglesia. Todo te va a costar trabajo. Va a ser imposible. Pero cuando tú te agarras de la gracia de Dios, cuando reconoces que eres débil para hacer las cosas, entonces alégrate, porque Dios va a hacerlo. Amén. Alégrate, porque Dios sin duda lo va a lograr, y Él lo va a hacer a través de ti y de tu vida. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué más? Somos nosotros libres. Miren, el propósito de todo esto, de que tú y yo seamos libres, es bien importante. Escuche muy bien. Es para que tú y yo podamos ser transformados. O sea, no nada más somos libres y ya a todo dar somos libres y aleluya, gloria a Dios, y venimos a la alabanza y todo. No, somos libres porque estamos empezando un proceso de transformación. Amén. Tú y yo estamos en un proceso de transformación. Estamos siendo pulidos, ¿no? Somos como ese diamante en bruto que estamos siendo pulidos, ese oro que todavía ahí le falta meterle más fuego para que toda la hojarasca se quite. Estamos en un proceso, dice la palabra en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Qué es tu entendimiento? Tu manera de pensar, tu filosofía de la vida, tu manera de actuar, tus creencias, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Fíjense, casi siempre venimos con el pastor y le decimos: pastor, por favor, ore por nosotros, porque no sé cuál es la voluntad de Dios para mí en este caso, ¿no? Y aquí está la respuesta. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para cualquier caso en tu vida? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Según la palabra de Dios, aquí, ¿qué dice? ¿Cuál? Ajá, esa es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos saber nosotros cuál es esa buena voluntad agradable y perfecta? Cuando estamos dispuestos a ser transformados. Si tú no estás dispuesto a ser transformado, no vas a poder entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo estamos dispuestos a ser transformados, es ahí cuando el luz le toca la carretera. Es ahí cuando el fuego, ¿verdad?, de las pruebas se encienden. Es ahí en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, cuando Dios está ahí escuchándote. ¿Qué tan fuertes son tus convicciones respecto a lo que tú crees? Amén. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que no debemos de conformarnos a este siglo. ¿Qué significa esto? No debemos de conformarnos, no debemos hacernos, o no debemos de estar de acuerdo o seguir con las filosofías de este mundo o de este siglo. Una traducción de este siglo es moda. ¿Qué es moda? La tendencia de este mundo, ¿no? Este mundo tiene modas, ¿no? La moda del día de hoy es que todos deben de traer un celular en la mano, casi 24 horas al día, hasta cuando te bañas, te estás tomando, ¿verdad? Te estás tomando la foto. Esa es la moda, ¿no? Esa es la tendencia, y estás ahí con el celular, y esa es una moda. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar esto?
sino transformaos, ¿no? Y no te conformes, ¿no? No te hagas a la forma. Entonces ahí tenemos a todos los chavos cristianos, mandando cosas, ¿no? ¿Cuál sería lo contrario? Bueno, ¿por qué no tenemos a jóvenes y a hombres y mujeres cristianas mandando la palabra de Dios, hablando de los testimonios de Dios, hablando de los milagros de Dios? No. Por otro lado, estamos ahí mandando la foto de cuando fui a desayunar, cuando fui a cenar, cuando fui al baño, cuando todo, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Mandando fotos de todo. No me da chiste, me da risa porque las fotos que salen, ¿no? Comiendo con mi mamá, ¿no? ¿no? Hoy desayunando con mi tía, ¿no? Y hoy me siento bien, ¿no? Y sale así casi siempre la sacan mal el espejo del baño, ¿no? Casi siempre se ve por atrás el WC. Es la verdad. Entonces, miren, el cristianismo si no es algo práctico, entonces no sirve para nada. Amén. Si el cristianismo no es algo práctico y algo que tú y yo podamos vivir y podamos experimentar fuera de estas cuatro paredes, miren, no sirve para nada. ¿No? ¿Cierto? Pues aquí podemos ser a toda onda, podemos ser brothers y gloria a Dios y aleluya y vamos danzando y lo que tú quieras. Pero si lo que nosotros creemos, lo que nuestras convicciones que tenemos, las cuales han sido puestas por lo que hemos vivido cada uno de nosotros y que han sido puestas porque cada uno de nosotros hemos experimentado el mismo Dios, y esas convicciones y esas verdades y esos principios y esa palabra que está en nosotros no se ve reflejada allá afuera, entonces estamos perdidos. Entonces en vano es tu fe, en vano es lo que yo creo, en vano es lo que decimos aquí. ¿Por qué? Porque la resurrección no se manifiesta aquí en la iglesia, se manifiesta allá afuera. Cuando nosotros fuimos bautizados y nosotros fuimos levantados juntamente con Cristo, no fue para estar ahí parados, no, ahí en una tumba, fue para estar afuera, para renacer a una nueva verdad, para ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero es ahí donde está el problema, que cuando nuestro entendimiento tiene que ser renovado, entonces nos toca lo que nos duele. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar. No, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Siempre con nuestros hijos, ¿no? Hay cosas que les pido y no, papá, yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Y por qué no estás de acuerdo? No, pues es que eso no debe de ser así. ¿Y por qué no debe ser así? No, pues yo digo, ¿no? ¿Y dónde está la convicción? ¿Dónde está lo que Jesús dice? ¿No? ¿Dónde está lo que Jesús nos ha enseñado? Miren, es tan sencilla la palabra de Dios, es tan práctica que, wow, a veces no sé por qué nos hacemos bolas, no sé si me explico. A veces hacemos del cristianismo algo tan complicado, tan religioso, ¿no? Cuando tiene que ser algo espontáneo, ¿no? Así como cuando vas, no sé, al mercado, cuando vas a una tienda, así de esa manera debes de reflejar a Jesús que vive en ti. ¿Por qué? Porque de su gracia todos tomamos, de su gracia y de su abundancia todos tomamos, amén. Y por eso estamos aquí. Entonces, qué gran bendición que nosotros podemos ser libres. ¿Y sabes por qué podemos ser libres? Porque la verdad está en nosotros. La verdad nos fue dada. ¿Quién es la verdad? Pregunta de examen. ¿Quién es la verdad? Jesús. Quiero que me acompañes, por favor, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad os hará libres. Entonces le respondieron: linaje de Abraham somos, ¿no? Típico judío, no, a ver, tú no me vengas a enseñar. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos, ¿no? ¿Cómo de que no? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué recibimos nosotros? De su abundancia. ¿Qué recibimos? Gracia sobre gracia. Entonces, ¿a qué somos llamados a ser? Somos llamados a ser libres. Libres. Amén. ¿No te da gusto? Amén. Debes de estar gozoso aquí, casi tumbando la iglesia y... No te creas. Bien, ya vamos a terminar. La verdad quiero que te lleves esta imagen en tu corazón.
quiero que te quede bien claro. Tú y yo no podemos funcionar en este mundo, en este ajetreo de la vida, si no nos creemos libres. Eso es una realidad. Si tú crees que todavía estás atado con cosas en tu vida, no vas a poder funcionar. No puedes. ¿Sabes por qué? Porque te hace falta aceite, ¿no? ¿Qué pasa? Le pasa a un carro cuando no tiene suficiente aceite. Se desviela, ¿no? Tarde o temprano, ¡pum!, ¿no? Se va a quemar toda la máquina, ¿cierto? Entonces, la gracia de Dios viene siendo como ese aceite en nuestras vidas. Ese aceite que si lo reconocemos en nuestras vidas, nos va a dar el aceite y la lubricación para poder andar, echar la máquina. Algunos tenemos máquina más pesada que otros, pero bueno, a final de cuentas es máquina, ¿no? Quiero animarte, Dios quiere animarte con esa palabra. Y no te estoy animando con mis palabras o con las clásicas frases de tú lo vas a poder hacer y el éxito está de tu lado y échale ganas y todo te saldrá bien. No, eso es pura basura. Lo que está aquí de por medio es la palabra de Dios y eso sí vale, eso sí cuenta. Y ¿sabes qué? Dios te está diciendo en esta mañana: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, amén. Que seamos como esta mujer que está ahí, ¿no? Que podamos sentirnos libres, que podamos sentirnos despojados. Por aquí hay un testimonio. La otra vez mi hermana, la mamá de Nidia, me dijo que la palabra que Dios le había dado se hizo una realidad y me sentí tan contento de cómo ella había experimentado todos estos años como esas ataduras, y Dios diciéndole: sabes que esas ataduras se van a caer y ella podrá dar el testimonio, y Dios hizo un milagro en su matrimonio con su esposo. Y lo he visto con muchas otras personas más que de repente hemos caminado atados, ¿no? Con dificultades, no sé si tú te has puesto a pensar cómo caminarías con unas cadenas, ¿no? Unos grillos puestos en tus pies. No podrías caminar, ¿cierto? No tendrías la libertad de poder caminar adecuadamente, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Sí la tenemos. Gracias a Dios tenemos esa libertad que viene en la palabra. Dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Tú y yo estamos en ese proceso de renovación y de restauración del Espíritu Santo. Nos falta todavía. Me pongo de este lado porque me pega bien rico el aire. Perdón que no me estoy viniendo de este lado, pero es porque aquí me pega muy rico el aire. No voy a venir para acá para que no se agüiten, si no ahorita van a decir: no, es que el hermano no quiso venirse para acá. Pero entonces fuimos renovados y fuimos restaurados. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Él es quien nos guía, Él es quien nos instruye todos los días. El Espíritu Santo se pasea, ¿no?, en su vehículo de la gracia y nos ayuda. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana hemos experimentado de su gracia? Levanta tu mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana nos sentimos realmente libres? ¿Sabes que es una verdad? Tienes que sentirte libre y tienes que sentirte aceptado en el amado, si no, no tiene sentido. Y quiero terminar con esta palabra. Escucha bien. En esta palabra, en estas líneas, quiero concluir con promesas de libertad y restauración para tu vida. Y quiero pedirte que por favor te pongas de pie. Quiero que oxigenes tu sistema nervioso, que oxigenes tu cuerpo, y quiero que escuches bien. Esta palabra me llama tanto la atención porque al final del día empieza como la instrucción de lo que se debe de hacer para el ayuno, que es conforme a Dios lo estipuló. Y sin embargo, Isaías nos da una enseñanza muy grande acerca de lo que realmente debe de ser el ayuno. Cuando uno ayuna,
de alguna manera se abstiene, ¿no?, de lo que come. Y de alguna manera ese abstenerte de lo que tú comes hace que tu alma se aflija, ¿cierto? Porque no estás alimentándola. Pero me llama tanto la atención que Dios le está hablando a Isaías y a su pueblo y les está diciendo: mira, este es el verdadero significado del que tú te puedas abstener de algo, o del que tú puedas de alguna manera hacer que tu alma se ponga atenta a la presencia de Dios. Dice la escritura, Isaías 58, 6, 12. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Wow. No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Escucha bien. Y dice la palabra: entonces, condición, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá de justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, otro entonces, invocarás y yo te oiré. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitaras de en medio de ti el yugo, la opresión, la esclavitud, la falta de perdón, todo aquello que está atando tu vida, aún este día, como veíamos en la mañana, si quitaras el yugo ahí en tu corazón, de esa ofenda que no pasaste por alto, que te hizo alguien, hay un yugo muy fuerte que provoca la falta de perdón. Y si esta mañana tú te vas y no dejas ese yugo aquí, entonces todo lo que está escrito de aquí no servirá. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque para las promesas hay condiciones, hermanos. Las promesas tienen condiciones. Todas las promesas tienen condiciones. Y muchas veces queremos la bendición, pero no queremos hacer lo que nos pide la palabra, ¿cierto? Nos gusta saber que vamos a volar como águilas, ¿verdad? Pero no nos gusta saber que tenemos que quitar nuestros yugos. Quitarle el yugo que le pusimos al hermano porque nos ofendió, porque nos hizo, porque nos dijo. A nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro esposo, a quien sea. Todos tenemos relaciones interpersonales todos los días. Por eso es bien importante. Y sigue diciendo la palabra. El dedo amenazador, ¿no? Cuando estás tan enojado con alguien y estás, mira, y me hiciste eso, y vas a ver, ay de ti, vas a ver, ¿no? Y levantas tu mano, ¿no? A lo mejor no la levantas en lo físico, por aquí en tu corazón, ojalá y te pase esto, y ojalá te pase aquello. O cuando hablamos de vanidad, ¿no? De tantas cosas que nada más son para gusto de nosotros, que son para placeres de nuestras vidas, descuidando a los demás. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. Aquí hay dos cosas: pan físico al hambriento y saciares el alma afligida. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a un hermano y le diste un abrazo y le dijiste: aquí estoy yo contigo? Saciar el alma de una persona no necesitas invertir un solo centavo. Tus brazos son suficientes, tu palabra es suficiente, tus oídos son suficientes para escucharle si está pasando por una circunstancia difícil o no. ¿Estás dando de comer al afligido en su alma? ¿Sabes cuántos de aquí estamos afligidos en nuestra alma el día de hoy? ¿Te has acercado con alguno de ellos? ¿Le has preguntado qué está pasando en su vida? Dios quiere que lo hagamos más continuamente, amén. Dios quiere que lo hagamos.
En las tinieblas, entonces en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y escucha bien, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías te saciará tu alma y te dará vigor. ¿Sabes cuál es la razón por la cual a veces cuando estamos enfermos nosotros somos levantados? Porque algún día tú te atreviste a darle pan al hambriento. ¿Sabes por qué a veces cuando amaneces muy cansado, que no sabes qué vas a hacer en el trabajo y tienes nuevas fuerzas, ¿sabes por qué te llegan? Porque algún día te atreviste a darle de beber al hambriento en su alma. Te atreviste a preguntarle: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A veces no te preguntas por qué viene la sanidad de repente cuando estás tan enfermo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú haces algo y tú siembras en la vida de alguien, tarde o temprano esa bendición te va a alcanzar cuando tú estás necesitado. Amén. Tarde o temprano te va a alcanzar. Cuando tú siembras algo, cuando tú siembras de tu amor, tarde o temprano vas a recibir amor de alguien. Cuando tú siembras dinero en la vida de una persona, tarde o temprano vas a recibir dinero. Cuando tú siembras gozo en una persona y lo animas, tarde o temprano tú vas a ser animado. Amén. Por eso les decía que esta palabra era bien importante que la escucharas. Ya estoy llorando. Y fíjense, escuchen muy bien esto. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como el huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. ¿Sabes por qué a veces nos faltan las aguas para dar a los demás? ¿No te has preguntado? ¿Por qué a veces escaseamos? ¿Por qué a veces no corre de nosotros algo para dar a los demás? Porque hemos sido egoístas. Porque no hemos volteado hacia el que está hacia nuestro lado. Y Dios está diciendo hoy: voltea hacia el que está a tu lado. Dice la palabra adelante: y los tuyos. Fíjate, escucha muy bien, esta es una palabra para tus hijos. Dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, serás llamado restaurador de calzadas. Dios tiene esta palabra para ti, para tus hijos. Serán llamados restauradores. Yo he visto en esta generación, en esta iglesia, cómo los hijos se han convertido en restauradores de las familias. Yo he visto cómo Dios ha traído el corazón de los hijos hacia los padres en esta iglesia. Yo he visto cómo Dios ha hecho grandes cosas a través de esos restauradores de portillos que son tus hijos. ¿Sabes? En mi vida, en lo personal, quien de repente más fuerte me ha restaurado en mi vida han sido mis hijos. Ellos saben la verdad de ti. Ellos te conocen cada movimiento, ¿no? Y quiero terminar con esto. Hace poco estaba con mi hija en el carro y yo venía manejando, ¿no? Como siempre. Y me dijo algo que me mató. Me dijo: papá, yo quiero tener un hombre como tú, que sea como tú eres. Ah, gracias. Perdón. Que tu hija te pueda decir: sabes, papá, yo quiero tener un hombre como tú. Eso paga todo. Eso paga toda la cuenta. Amén. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el sudor, esa palabra lo paga. No necesito más. Digo, mi esposa me anima todos los días, pero es la verdad, ella me anima todos los días. Pero ven cómo es Dios. Dios nos lleva a poder entender que su bendición y su propósito es grande entre nosotros. Y quiero decirles una cosa para terminar ahora sí. Casi siempre terminamos como 4 finales, este ya es el último. ¿Sabías que el reino de Dios no consiste en palabras? El reino de Dios no consiste en palabras.
El reino de Dios consiste en poder. Ruth, tu vista va a ser recuperada 100%. El Señor te ha tenido en la olla de presión, pero Él te levantará. No solamente a ti, sino a aquel hombre que está al otro lado. No los dejaré, no los desampararé. El Señor habla tu vida en esta mañana y trae fuerza en tus huesos, trae fuerza en tu ánimo. Dice: Señor, no te he dejado y no te voy a dejar. No lo voy a hacer porque tú has sido fiel, tú has caminado en medio de la adversidad. Y Señor, recompensa grande tendrás. Recompensa grande. No solamente allá, sino aquí. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bien, vamos a... ¿Tenemos un canto que podemos cantar, por favor? Disculpen que estoy llorando, pero de veras, cuando te confrontas con la palabra de Dios y con la realidad que vives de la palabra de Dios, no tienes otra cosa más que llorar. Nada somos, la verdad. Y sin embargo, Dios nos toma de sus manos todos los días y nos lleva con cuidado y nos pasea y nos chiquea. Y aquí estamos, ¿o no? Aquí estamos. Dios es grande, amén. Dios es grande.